Bienvenidos los estudiantes, graduados, maestras que nos acompañan el día de hoy en esta actividad titulada Método para flauta, arquitectura musical, aprendiendo a través del juego. Es una actividad tipo masterclass que estaremos desarrollando con nuestro invitado del día de hoy, Miguel Fernando Báquiro. Él es graduado de la Facultad de Educación y Artes del programa Licenciatura en Música. Posteriormente, él se tituló como licenciado en Música Antigua con orientación en flauta de pico en la Escuela Superior de Música, Instituto Nacional de Bellas Artes de México. También nos acompaña hoy la maestra Natalie, que es la coordinadora del programa Licenciatura en Música, y la maestra Carmen, docente del área de flautas de la facultad. Entonces, bienvenidos a esta actividad, muchas gracias por asistir y esperamos de que esta actividad que se realiza en gestión con la Oficina de Graduados, Facultad de Educación y Artes y Coordinación de Licenciatura en Música, pues se dé de la mejor manera y podamos interactuar y aprender muchas cosas en estos procesos de retroalimentación estudiantes y graduados. Es importante también destacar que esta actividad también ha sido una iniciativa de Miguel Fernando. Él ha querido desde su papel de graduado contribuir a la formación de nuestros estudiantes, desde sus conocimientos y su otro pregrado que ha realizado, ya también de manera voluntaria, él ha querido retroalimentar a la facultad, a los estudiantes con todos los conocimientos que ha adquirido. Entonces, pues inicio la actividad agradeciéndole a él por toda su disposición y también a las maestras que nos acompañan el día de hoy. Entonces, bueno, sin más, los dejo con el maestro Miguel Fernando. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias por brindarme este espacio para presentar, aparte pues de todo, digamos, mi trayectoria. Gracias al conservatorio también, como les comentaba, por darme pues este espacio. Bien, para comenzar, quiero comentarles algo que ya nos dijeron en el inicio. Yo soy licenciado en música de el Conservatorio del Tolima y también soy ya egresado de la Escuela Superior de Música en Ciudad de México. Allí hice mi licenciatura en música antigua con orientación en flauta de pico. Aclarar que la licenciatura, hagan de cuenta que es como en este momento maestro en música con orientación en flauta como tal. ¿Listo? Bien, para comenzar, permítanme, voy a compartirles pantalla un momentito, por favor. Aquí. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, señor, perfecto. Ok. Bien. El método que yo realicé se llama Método para flauta dulce, arquitectura musical aprendiendo a través del juego. El objetivo como tal de este taller es presentarles los resultados que obtuve en mi licenciatura en flauta dulce. De allí sale como tal, como idea para mi trabajo de titulación, un método para flauta dulce. Este tiene por nombre arquitectura musical aprendiendo a través del juego. También como objetivo es brindar los conocimientos que tengo de esta licenciatura que realicé a ustedes, chicos que están en licenciatura también y que están viendo la materia de flauta dulce. Para comenzar, debo comentarles que la flauta dulce es un instrumento muy, muy antiguo. Estamos trabajando prácticamente que desde la Edad Media está este instrumento, el Renacimiento y luego el periodo barroco. En estos dos, digamos, periodos musicales, como podemos llamarlos, allí tuvo mucho auge este instrumento, lo que es la flauta de pico o flauta dulce, como se llama comúnmente. Luego este instrumento entra en un decaimiento, en lo que fue el siglo XIX, por la aparición de la flauta traversa. Más adelante, ya en lo que es el siglo XX, algunos compositores conocen este instrumento, se preocupan un poquito por llevar, digamos, al público, ¿no es cierto?, lo que son técnicas extendidas en el instrumento, líneas melódicas a dos voces, cosas que ya se pueden hacer, obviamente, pues, en el instrumento como tal.
La flauta dulce ya entra más adelante también como instrumento profesional, es decir, que ya se está enseñando en pregrado y también en posgrado. Es un instrumento también de iniciación musical, pero mi preocupación era como mostrar las cualidades del instrumento como solista, es algo que no se está conociendo, que no se ha trabajado anteriormente, y también la parte que son los grupos de consort, de flauta dulce, trabajar música de cámara. Cuando me digo música de cámara, sobre todo lo que es música antigua, repertorio antiguo, y también, como les comentaba hace un rato, lo que puede ser música contemporánea. La enseñanza musical como herramienta de acercamiento al arte. Aquí voy a hablarles acerca de por qué surgió mi método, de dónde fue la idea de presentarlo y de crearlo. Resulta que este aprendizaje, perdón, esta idea se da cuando yo estaba haciendo mis pasantías en mi licenciatura y tuve la oportunidad de tocar varios conciertos en diferentes instituciones educativas públicas de Ciudad de México. Allí comencé a darme cuenta también digamos, de la situación que estaba presentando la flauta dulce en los colegios. Y es, digamos, pues bastante preocupante que el instrumento, ya con todas estas cosas que he dicho anteriormente, de esta formación que se tiene, todavía siga igual. Entonces, mi preocupación era esa, darlo a conocer de una manera distinta. También comentarles que el método surge porque en los planes de estudio, ya acá estoy hablando, digamos, un poquito más centrado en lo que es Ciudad de México, los planes de estudio están trabajando para instituciones educativas, digamos, públicas, con chicos entre, pues, todo lo que es secundaria, ¿no es cierto? Y el aprendizaje que brindan ellos es todo lo referente prácticamente a una clase de gramática musical, a estudiantes que no han tenido, digamos, ese contacto con la música anteriormente. Entonces pienso yo que es una situación pues que no se debe presentar porque digamos que en vez de acercar a los chicos a la música los estamos alejando. Estamos hablando de, como les decía, gramática musical, formas musicales, a chicos que no han tenido la posibilidad de tener ningún tipo de contacto con la música. Debido a esto, el método que yo estoy proponiendo, habla aquí unas palabras de Kodali, y es que él nos dice, primero se prepara el estudiante por medio de actividades y juegos en los que se vivencia el concepto, luego se presenta y se conceptualiza, y por último se practica el concepto presentado. Aquí lo que yo quería tomar con estas palabras era crear un método en el cual dejara a un lado prácticamente la educación tradicional en el instrumento, ese acercamiento, ese toque sensitivo de la música con los estudiantes se diera mediante el juego. Es por eso que, también paso acá, el método que yo propongo tiene unos aprendizajes mediante esto, mediante lo que es el juego. Para ello se diseñó una cartilla en formato PDF para las personas que estén interesadas en llevar a cabo la enseñanza de la flauta de pico mediante la implementación del método propuesto. Cabe destacar acá, para las personas que están, decirles que al principio el método se pensó solamente para los niños como tal, para los alumnos de secundaria. Pero después dio como un giro mi investigación y quise dar ese método no solamente a los niños, sino que también para que los profesores lo pusieran en práctica como tal. Se realizan una serie de interacciones niño-instrumento con el propósito de mejorar y generar una contribución al maestro y al estudiante para el desarrollo de habilidades musicales. Se diseña una alternativa metodológica para que se continúe con la enseñanza de la flauta de pico en la educación secundaria y se contribuya con una mejora al plan de estudios de la educación secundaria. Por último, siendo un material novedoso y didáctico, puede contribuir de manera significativa al proceso de aprendizaje de la flauta dulce, brindando herramientas innovadoras al docente frente a grupo. El método como tal, el método que yo realicé, tiene unas interacciones. Hagan de cuenta que las interacciones es lo que contiene como tal el método, las actividades que se van a desarrollar. Las características son, el método tiene dinámicas corporales, es un recurso pedagógico para el maestro, pero también nos hace ver el instrumento como algo profesional. El aprendizaje se da mediante el juego y deja a un lado lo tradicional. Con lo tradicional yo me estoy refiriendo a que prácticamente cuando estamos en una secundaria es simplemente tome todo el instrumento, coloque un dedo aquí, coloque un dedo acá, esto es un sí, esto es un la.
pienso que eso ya se debe dejar como a un lado. También muestra posibilidades técnicas e interpretativas en el instrumento, en la flauta dulce. Aquí voy a presentarles las interacciones del método propuesto. El método propuesto está basado por niveles, encontramos 3 niveles. El primero son nivel 1, generales, nivel 2, interacciones específicas. Luego encontramos las de nivel 3, perdón, un momento. Encontramos las del nivel 3, que son avanzadas, avanzada solista y avanzadas solistas con orquesta, en el mismo nivel 3. También, me voy a regresar, debo mencionar que el método como tal tiene características por cada uno de sus niveles. En el primer nivel encontramos que se da a conocer la flauta dulce mediante recitales y mediante el uso de podcast. En este caso, el uso de los podcasts se da por otra idea que tuve, y es cómo llegar a esas instituciones educativas en las cuales el maestro no cuenta con un consort de flautas como tal, o muchas veces también los niños, el maestro no es de música, sino que es de otra asignatura. Se crearon los podcasts con el fin de solventar esta problemática. Simplemente el maestro coloca los podcasts y puede hacer cada una de las interacciones. Las interacciones, cada una de ellas tiene un nombre como tal. El nombre está, pues acá donde dice la parte de interacciones. Cada interacción tiene un nombre. El nombre no se escoge, digamos, como al azar, sino que tiene que ver con lo que se está haciendo dentro de la misma interacción. En las interacciones específicas, las características, es que se desarrolla el aprendizaje de la flauta dulce por medio de algunas de sus partes. En este caso, como les comentaba, no es solamente utilizar todo el instrumento como tal, sino que podemos utilizar algunas partes del instrumento para dar esa iniciación musical, ese acercamiento a la música y también el aprendizaje en el instrumento como tal. En las interacciones de nivel avanzado, encontramos que las características son en ensamble. En avanzada solista encontramos que el estudiante ya puede interpretar algunas obras en el instrumento. También encontramos en avanzada solista y orquesta que los estudiantes interpretan algunas obras en el instrumento y también pueden integrar a uno de ellos mismos como solista. Debo mencionar que este nivel de interacciones en número 3 ya están unas obras establecidas para que los alumnos toquen, están adjuntos las partituras como tal. Las obras que están allí presentes no son de mi autoría, son de otros compositores, y debo mencionar que hay un compositor, también es un maestro violinista, el maestro Daniel Oviedo. Yo agregué 2 obras de él aquí en mi método como tal. Bien, voy a pasar ahorita a compartirles a ustedes ya como tal el método. Permítanme un momento. Aquí tenemos el método para flauta dulce como tal. Contiene la portada, la presentación del método, de por qué se hizo, con base en que se dieron estas ideas. Y aquí ya encontramos las interacciones como tal. También hago esto. Quiero comentarles también a todos que hay algo muy importante en este método, y es lo siguiente. Nosotros como docentes y ustedes como futuros docentes deben saber qué es lo que quieren que el estudiante aprenda. Sí, es muy importante tener definido qué es lo que nosotros queremos que el estudiante conozca. Para eso se llama un aprendizaje esperado. En este caso, todas las interacciones que tenemos en la cartilla tienen un aprendizaje esperado. Tienen también, pues, como les comentaba hace un momento, el nombre de la interacción y la metodología a desarrollar. En este caso, como es una cartilla, la metodología está muy resumida. Ya en el trabajo como tal, en mi tesis, está ya más, digamos, hacia profundidad como tal. La cartilla cuenta pues con una serie de imágenes que también dan referencia a lo que se está trabajando dentro de la interacción. Bien, voy a presentarles algunas de las interacciones. No podría presentarlas todas porque ya son cuestiones como de tiempo. Sin embargo, pues vamos a comenzar con la primera de ellas. El aprendizaje esperado de la interacción tesituras es:
Escucha diferentes ejemplos melódicos para mejorar su desarrollo auditivo y reconoce las diferentes flautas de pico. La metodología es: se desarrolla en un auditorio o salón de clases. El maestro realiza una corta charla sobre las flautas de pico, indicando sus características más importantes. Además, interpreta algunas obras de su elección para que el estudiante reconozca las diferentes tesituras de la flauta de pico. En esta interacción se pueden utilizar los podcasts que contienen un ejemplo de las tesituras de la flauta dulce. Aquí tenemos el link como tal. Permítame un momento. Nosotros damos clic aquí como tal y eso nos va a redireccionar como tal a un enlace. Aquí en los podcasts que tenemos, debo mencionar antes de que los escuchamos, es que se tienen todas las flautas de pico, desde la sopranino hasta la flauta bajo. Y aquí lo que yo quise hacer es que para que fuera, digamos, los alumnos no se dispersaran y tuvieran, digamos, una mayor concentración en la parte auditiva, la obra que se está interpretando se tocan todas las flautas. O sea, es la misma obra para todas las flautas. Voy a compartirles un momentito un audio, por favor, para que uno de los podcasts para que puedan escucharlo. Permítanme, voy a dejar de compartir pantalla. Flauta dulce, sopranino. Maestro, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Perdón, sí. Les comentaba que voy a presentarles en este momento lo que es una flauta sopranino. Es una flauta muy pequeñita, es la más pequeñita de la familia de las flautas dulces. Voy a compartir otro de los podcasts para que puedan tener idea también de esa interacción. Flauta dulce, bajo. Aquí tengo como tal la flauta bajo, es una flauta Yamaha. Esta flauta es en resina, es la más, digamos, grave de este consorte pues, de flautas dulces como tal. Voy a pasar nuevamente al método, permítame un momento. Bien, voy a cambiar ahorita de interacción. Esta interacción que les voy a presentar se llama escucho, veo y aprendo. El aprendizaje esperado de esta interacción es el siguiente. Conoce la historia de la flauta de pico y su intervención en diferentes campos de acción para generar un interés por el instrumento.
Comprende la postura correcta de la flauta de pico al momento de sujetar e interpretar algún ejercicio para evitar posibles lesiones musculares. La metodología de la interacción es: en un salón auditorio se llevará a cabo un concierto didáctico. Este concierto deberá ser realizado por el maestro o haciendo uso de los podcasts, los cuales contienen fragmentos de obras de diversos compositores, las cuales se pueden escuchar en... Acá es lo mismo. Lo que hago es simplemente selecciono como tal la carpeta, me redirecciona a los podcasts y está con cada una de las flautas dulces con diferentes tipos de obras en este caso. Voy a pasar a otra de las interacciones. En este caso vamos a trabajar esta de aquí. Se llama controlemos la respiración. Esta interacción ya es de las específicas. Aquí estamos trabajando ya como tal partes del instrumento. El aprendizaje esperado de esta interacción es: utiliza la flauta de pico como elemento para el control sobre su respiración y el manejo de silencios musicales. La metodología es: se utiliza una tirilla de papel seda o de servilleta pegado a uno de los extremos del bisel. El extremo que no está pegado a la flauta se debe mantener a una altura donde éste no toque el instrumento. Este ejercicio ayuda al manejo de la respiración y con el uso de silencios musicales. En este caso voy a presentarles cómo sería esta interacción. Tenemos como tal, permítanme un momento, voy a dejar de compartir pantalla. Tenemos en este caso una flauta soprano, la boquilla de una flauta soprano es la parte superior. Les comentaba, va en la parte superior de la flauta una cinta pegada con una laminita de servilleta, y aquí lo que se pretende con el estudiante es que no tanto preocuparnos en articulación, no tanto preocuparnos en la afinación del instrumento, porque estamos hasta ahorita conociéndolo. Entonces lo que se pretende simplemente es que el alumno por lo menos tenga una posición correcta en cuanto a la boca y que la proyección, digamos, del sonido no sea un sonido estridente ni tanto la parte brillante. También les comentaba en la parte que tiene que ver con lo de silencios musicales y también de notas. Un ejemplo, si estamos trabajando figuras largas, no sé, una figura de 4 tiempos, una redonda, simplemente vamos a colocar en el instrumento, la servilleta se tiene que levantar 4 tiempos, y una vez esta servilleta vuelva a caer nuevamente a la flauta, podemos contar otros 4 tiempos en ese silencio, de esta manera. Y el papelito regresaría. Cuento los 4 tiempos, les comentaba. Y nuevamente me puedo quedar acá y la servilletica va a bajar para contar los otros 4 tiempos. Permítanme un momentito. Eso aplica para cualquier flauta. Se puede hacer sobre todo en una flauta soprano, en una flauta contralto, dependiendo, digamos, del gusto de cada uno de nosotros. Vuelvo a compartir nuevamente pantalla. Permítanme un momento. Vamos a pasar a otra de las interacciones. Esta interacción ya es avanzada. Aquí tenemos la interacción, se llama la historia. El aprendizaje esperado es: realiza trabajos colaborativos con otras áreas académicas, como por ejemplo integrando la flauta de pico en el desarrollo de historias escritas para visualizar los diferentes campos de acción del instrumento. Con lo que quiero presentar en esta interacción es lo siguiente: nosotros cuando estamos trabajando en una institución educativa, muchas veces nos están pidiendo trabajar con otras academias, con otras materias. En este caso podemos trabajar con, no sé, el área de lenguaje podría ser. La metodología es la siguiente: los estudiantes realizarán una historia, la cual debe contener sonidos de la naturaleza, ciudad, entorno, etc. Se designará un alumno para que lea la historia mientras los demás realizan notas largas en la flauta, generando un fondo musical para dicha historia. En este caso podemos tener varios alumnos, pueden hacer un arpegio y una vez se mencione un sonido de la naturaleza o de la ciudad o del entorno,
un alumno que sea solista puede imitar o deberá imitar dichos sonidos con la flauta dulce. Bien. También quiero comentarles, bueno, les comentaba hace un momento que las partituras están anexas aquí como tal al trabajo. Se menciona la partitura como tal, los compositores, para que se puedan, pues obviamente, llevar a cabo pues la impresión de todo el método como tal. Permítanme, voy a cerrar acá. Por mi parte, es todo en esta sección del método. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, pues adelante, por favor. Maestro, muchas gracias por explicarnos este trabajo tan minucioso que usted ha realizado, pues contextualizando a los estudiantes de que este fue el trabajo de su tesis, el trabajo final de su pregrado en orientación en flauta de pico. Sería bueno que los estudiantes aprovecharan, hicieran preguntas, eh, viendo este instrumento, la flauta dulce, como un mecanismo, un instrumento para la escuela, ¿no? Para enseñar, para introducir a los estudiantes a la música. También es un instrumento pues que es bastante accesible para los estudiantes, es bastante portable también, entonces es un instrumento que se utiliza bastante en la profesión de la docencia musical. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar y hacerle al maestro Miguel. Nos escribe Milena que les gustaría escucharlo, maestro, interpretando alguna obra. Claro que sí. Bien, voy a tocar un fragmento de una sonata, un fragmentito muy corto para que puedan escuchar pues algunas de las flautas que tengo en este momento. Permítanme un momento. Voy a tocar para ustedes un fragmento, como les contaba, muy corto de un ejercicio técnico para flauta dulce soprano, el compositor Franz Bruggen. Esto que acabo de tocar, como les digo, es un fragmento muy pequeñito, es para una flauta soprano como tal. Voy a tocar ahorita en una flauta contralto, un fragmento también de una sonata para flauta traversal. Esta es la sonata en sol menor, número 1034 de Johann Sebastian Bach.
Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Si tienen alguna otra pregunta, pues con mucho gusto. Y Maestro, también, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, digamos, si estos chicos o algunos graduados que quieran conocer más acerca del método, cómo lo pueden adquirir, pues para ponerlo en uso en sus trabajos o en sus escuelas, no sé? bien, pues mira, muchas gracias por esa pregunta y también por querer utilizar el método como tal. En este momento, el método está en proceso de todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Entonces, lo que presenté ahorita como tal era pues para ustedes, pero no puedo en este momento como dar a un enlace o algo para que puedan descargar el método debido a esta situación. Pero apenas tenga la posibilidad y este asunto pues ya está resuelto, con mucho gusto puedo comunicarme nuevamente con ustedes y brindar la opción para que descarguen el método como tal. Ok, maestro, muchas gracias. ¿Algún alumno tiene algún comentario? En el chat estoy leyendo algunos. Sí, los que están en el chat, si quieren, pueden encender su micrófono y dar sus comentarios. Maestro Miguel, muchísimas gracias. Yo tengo una duda con respecto en la parte pedagógica de este instrumento de flauta. Con respecto a que, bueno, cuando uno llega, digamos, a un aula de un salón, de un colegio, los estudiantes todos llevan diferentes flautas, ¿sí? No son las mismas flautas. Y de pronto, pues en el proceso de la enseñanza nos damos cuenta que hay algunas flautas de digitación barroca y otras, pues no. Entonces, ¿cómo sería la enseñanza? Pues de esa manera, porque considero yo, dentro de la experiencia que yo tengo, pues que la digitación barroca, aunque es más precisa en afinación, pues es más difícil para ejecutarla. Entonces, maestro, ¿qué recomendación nos daría en ese caso? Pues mira, es muy importante lo que nos acabas de comentar y es esa situación, ¿no? De las afinaciones del instrumento. Hay afinación barroca y hay afinación para flauta, digamos, alemana como tal. Resulta que la flauta con afinación alemana se da, digamos, para la parte de iniciación musical, porque hay muchos instrumentos, no sé, a lo mejor como el saxofón u otros, que utilizan, voy a presentarlo acá en este momento, esta posición, no sé, esta es una flauta de afinación barroca, sin embargo, el fa como tal es la nota que, digamos, que cambia sobre todo en estos instrumentos, es en esta posición, ¿cierto? Mientras que en la flauta con afinación barroca estamos haciendo esta posición para el fa. Esta es la única, digamos, el cambio que encontramos como tal. Entonces, en mi experiencia como tal, en la experiencia que yo he tenido impartiendo, digamos, lo que es el método, porque este método yo lo trabajé en parte en la secundaria en la que estoy ahorita, en este momento, y se facilitó, simplemente es cuestión de práctica como tal de los estudiantes llevar a cabo pues estas posiciones. De hecho, hay una interacción que me parece muy bonita que yo realicé aquí en este método y en parte también fue, digamos, tomada de otro flautista, perdón, un saxofonista que es Fabio Terán López. Vi la interacción y la tomé como ejemplo y realicé algunas modificaciones en ella para cambiarla. Es el hecho de hacer interacciones con posiciones como tal del instrumento y pasar a los compañeros a lo mejor un vaso, manteniendo siempre la posición. Y los alumnos se van a acostumbrar a tener como tal pues una digitación, ya sea digamos barroca o alemana. La situación en el aula ya como tal, que se me presentó, es prácticamente, tengo que irme por los dos caminos, ¿no? Porque un niño te llega con una flauta de digitación alemana, no le puedes decir, no, ¿sabes qué? Tiene que ser digitación barroca. Entonces se tienen que trabajar de las dos maneras, aprovechando pues obviamente en este caso, como te digo, las diferentes interacciones o los juegos que se pueden presentar en el aula para que el estudiante pueda, no más bien, no,
no tenga ninguna problemática al momento de utilizar alguna de las dos digitaciones. Vale, maestro, muchas gracias. Y una cosa que es muy común, pues yo quiero preguntarle con respecto a su experiencia en los colegios en México. Yo me imagino que pues es la misma lo mismo que sucede acá, sí, que vuelvo e insisto, cada niño trae su flauta y en muchas ocasiones pues son flautas muy baratas que se las compran pues como hasta en almacenes de juguetes, ¿sí? Hay otras que son muy buenas y no se llega a lograr como una afinación de grupo cuando uno quisiera hacer como un coro de flautas. Entonces, maestro, y por otro lado, pues uno no le puede decir tampoco, exigir al chico, pues vaya y compre la flauta que de esta marca. Entonces, ¿cómo se recomendaría pues en esa situación el trabajo? Mira, en algunas ocasiones, y me ha tocado con estudiantes de la secundaria en lo que estoy, cuando estaba tocando en otros conciertos en otras secundarias, tenían esa duda en cuanto a lo difícil que puede ser llegar a afinar un grupo, a un ensamble de flautas. Lo esencial y prácticamente digamos, las personas le echan la culpa al instrumento. Es que la flauta se me dañó, la flauta está desafinada. Resulta que la flauta como tal, la afinación se la da a uno. Uno es el que controla el aire en el instrumento, uno es el que controla la posición, la embocadura en el mismo instrumento. Por eso ese trabajo en las interacciones que yo realicé en mi método, las interacciones que son, digamos, hasta ahorita básicas, ¿no es cierto? O las específicas, me preocupo mucho por que el estudiante, antes, digamos, de, como les decía, de dar una nota en específica, de dar un sí, un re, no sé, tenga un buen sonido. Tenga un buen sonido, se preocupa porque muchas veces no, agarran el instrumento y lo primero que hacen es soplar así súper duro. Entonces, pues desde ahí ya estamos comenzando a afectar, obviamente, pues este tema de la afinación. Lo que yo recomendaría en este caso es trabajar notas largas en el instrumento, notas largas para las personas que a lo mejor ya tienen como tal, no sé, idea de algunas posiciones, ¿cierto? Trabajar notas largas. Cuando ya estamos en ensamble, trabajar mucho la parte de acordes en el mismo ensamble como tal, ¿sí? A lo mejor un chico, el bajo nos puede dar una nota, la nota fundamental del acorde, y sobre eso ir comenzando a desarrollar parte pues, de lo que es la afinación. El canto también nos va a ayudar muchísimo en ese aspecto de la afinación. Nosotros bueno, en el caso cuando yo estaba en ensamble de flautas, la recomendación que nos daba, en este caso la maestra, era antes de comenzar tenemos que cantar lo que vamos a tocar. Entonces, obviamente eran como partes esenciales, entonces a lo mejor vamos a afinar el inicio, entonces afinamos de manera vocal y ya luego pasamos como tal al instrumento para tener referencia en cuanto a la parte de la afinación del instrumento. Entonces, tanto en la parte de iniciación musical, trabajar notas largas, sonidos, sí que no sea un sonido estridente, que sea un sonido bonito. Y otra cosa que yo les digo a los chicos es, si a mí personalmente el sonido que estoy produciendo me gusta, es muy probable que a las demás personas también les llegue a gustar. Si a mí el sonido que yo estoy haciendo una flauta me parece un sonido pues que no va, pues también es muy probable que a las personas no les vaya a gustar. Entonces también es trabajar ese aspecto de, como les digo, desde el inicio, notas largas, en ensamble, muchas cosas de canto, muchas cosas de obras, sobre todo en la parte en lo que tiene que ser música a lo mejor renacentista, hay repertorio muy, digamos, amplio en ese sentido para trabajar lo que es afinación como tal. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? Sí, maestra, yo tengo una pregunta. Adelante. Maestro, en el ámbito pedagógico del instrumento, por lo menos yo trabajo, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con infantes de 0 a 5 años y me he dado cuenta que el rango de atención sí, más bien como de concentración de este tipo de infantes es aproximadamente entre 10 y 15 minutos.
que de verdad es un plazo bastante amplio para pues una edad tan corta. ¿Qué recomienda, por lo menos en el ámbito pedagógico, para que el estudiante de alguna u otra forma no genere solamente un lazo cognitivo y académico con el instrumento, sino también en cierta forma, y por muy romántico que suene, afectivo, para que haga más fácil el conocimiento? Muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Bien, no he tenido la oportunidad de trabajar con alumnos en esta como tal, en el instrumento, pero yo considero que para esa situación que usted nos comenta, siento que el hecho de tocar para los niños, perdón, puede ser una ayuda bastante grande como tal. Acá, como les comentaba, es cuestión de, en mi caso, volviendo a lo del método, a lo mejor colocándoles algunas de las canciones, trabajar con los niños conciertos también, o sea, el mismo, en su caso, como, digamos, docente de los chicos, tocar para ellos cierto repertorio. Bien, la flauta, este instrumento es muy bonito, este instrumento, digamos, tiene un rango, a lo mejor dirán, no, pero es que la flauta soprano tiene un registro muy corto. Hay muchas flautas en toda la familia que abarca una tesitura bastante amplia. Entonces considero que puede trabajar en este caso conciertos para ellos, a lo mejor que jueguen con el mismo instrumento, sí, obviamente teniendo sus cuidados, ¿no? Con los chicos. Vale, maestro, muchísimas gracias. De hecho, un comentario que tengo con eso que nos dice, creo que fue Steven, es el siguiente. Yo he tenido la oportunidad también de trabajar, en este caso, con niños con autismo, con TDAH también, y son chicos que a lo mejor en un aula de clase, porque no, digamos, no es un colegio como tal que trabaja esta situación, sino que en la misma comunidad educativa los estamos encontrando. Entonces son chicos que a lo mejor son muy retraídos, son chicos que también pueden ser todo lo contrario, muy hiperactivos. En ese sentido, entonces el hecho de llegarles con un instrumento, de tocar para ellos, desde mi punto de vista, ha sido bastante motivador para ellos. Les comentaba, si no están, digamos, en este caso, que sean así, pues los flautistas que toquen mucho, utilicen mucha música para acercarse a los chicos, para brindar esa oportunidad de que conozcan las diversas pues facetas que puede tener el instrumento como tal. Vale, maestro, muchísimas gracias. Jordi Camargo, tienes la mano levantada, adelante. Sí, tengo una pregunta. Maestro, ¿el método que usted diseñó, desde qué edades puede ser implementado? ¿O hay un rango? No específicamente. Y otra pregunta, ¿requiere que la persona cuando vaya a estudiar el método tenga algunas bases musicales o bases en flauta o puede estar, o sea, desde el principio? Ok, muchas gracias por esas preguntas, Jordi. Bien, voy a comenzar por la segunda pregunta. No necesariamente la persona que quiera tener, digamos, el método para enseñar tiene que ser, como les comentaba, el flautista, pero cierto que sí tiene que tener algunas nociones, en el sentido en el que las primeras interacciones del método como tal tienen que ver con lo de los podcasts, con el uso de, digamos, de los conciertos que les comentaba. Las interacciones específicas ya van un poquitito más a fondo porque, como les comentaba, no es solamente tomar la parte superior del instrumento, producir un sonido y no reconocer que el sonido a lo mejor es muy estridente, que está totalmente, o sea, mal hecho, que la postura de la flauta está mal. Sí tenemos que tener cierto, digamos, conocimiento en el ámbito, yo pienso que en la parte auditiva, ¿cierto? Y ya a la parte final del método, si ya estamos trabajando con partituras y música de ese tipo, entonces sí tenemos que irnos un poco a la parte de la gramática. Entonces está, digamos, abierto digamos, a varias etapas como tal. Puede ser, ya para contestarle en la segunda pregunta, yo pensaría que a lo mejor niños de 6 años en adelante podemos estar trabajando este método. Listo, maestro, muchas gracias. Claro que sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario, intervención?
Ana Margarita, adelante. Buenas tardes, pues maestro, agradecerle por compartirnos su experiencia y pues más para nosotros que estamos en este proceso de ser docentes. Yo tengo una pregunta, pues digamos que el método y bueno, el juego como tal está muy involucrado a los niños, porque pues se les facilita más a ellos, pero digamos en el caso de la flauta para la iniciación de una persona adulta o un joven, pues que no, o sea, el juego como que no lo ve como tan factible para él, sino que ya pues su experiencia es mucho más grande, pero pues nunca ha tenido acercamiento a una flauta, a un instrumento, entonces como que qué estrategias, pues para que no se vuelva algo tedioso ni frustrante, sino que lo vea como algo ameno, como que el proceso también lo puede llevar él, aunque desde niño no empezó el proceso musical. Bien, mira, el método como tal se creó desde prácticamente desde cero, ¿no es cierto? Como les comentaba, desde la experiencia que yo tuve en secundarias, porque hay chicos que realmente, o sea, uno no lo cree, pero los hay, chicos que no han tenido contacto con la música y estamos hablando a lo mejor de sexto, séptimo de bachillerato, ¿cierto? O sea, que son niños de 11, de a lo mejor 12 años, hasta 13 años, no han tenido contacto con la música, un contacto que realmente los lleve a querer aprender algo, ¿sí? Si estamos ahorita por lo menos hablando de querer enseñar este tipo de instrumento a personas adultas, considero que debe ser, como les comentaba hace un momento, en la parte de mostrar el instrumento nos ayuda muchísimo, nos va a ayudar bastante. Cuando yo tuve la oportunidad de acercarme a esos colegios a presentarles el instrumento, muchas veces me tocó estar con el mismo maestro de música de los niños en el aula dando el concierto. A lo mejor sucedía que el profesor no era flautista y muchas veces llegaban los chicos a decir, bueno, pero ¿y usted por qué no toca de esa manera, no? O sea, diciéndole al profesor. Entonces siento que, no sé, llegar a los estudiantes mediante el instrumento, mediante tocar para ellos, tocar en este sentido me refiero a tocar bien. No estamos hablando de ser virtuoso, no estamos hablando de ser concertista, pero de quitarnos, digamos, de encima esa parte de que la flauta es algo de juguete, que la flauta a lo mejor muchas veces tocan las mismas canciones de siempre y las tocan mal, ¿sí? Debemos preocuparnos nosotros mismos como, o ustedes también como futuros docentes en que el instrumento como tal, la flauta, pueda llegar a, digamos, a trascender a algo más que un instrumento de iniciación musical, sin, digamos, decir que el instrumento esté mal en eso, porque es un instrumento que acá creo que alguna de las chicas dijo que se le puede sacar mucho provecho al instrumento. Claro que sí, de iniciación musical nos sirve, de iniciación musical para pasar a otro instrumento también nos sirve, de iniciación musical para continuar el proceso en flauta dulce también nos va a servir. Entonces, volviendo a la pregunta que hiciste, siento que el juego como tal, es que yo les dije ahorita que hay algunas interacciones muy puntuales, pero hay otras que no son, o sea, son, digamos, se puede decir algo de juego, pero no es ese juego que a lo mejor nos estamos pensando en que como cosas de bromas y este tipo, no, va a estar muy enfocado y como les comentaba, lo trabajé en el lugar en el que estoy y los chicos respondieron muy bien. Entonces siento que puede ser muy buen trabajo de acercamiento el hecho de tocar y más adelante pues ustedes puedan llevar a cabo algunas de las interacciones que están propuestas allí en el método. Maestro. Muchas gracias. Maestra Carmen, si queremos, si quiere, podemos dar paso a las intervenciones musicales de los estudiantes que han preparado algo. Entonces, bueno, la idea en este momento es que, Disculpa, sí, señor. quería hacer una observación, no sé, puede ser una propuesta, digamos, a trabajar. Ver algunas obras, yo aquí digamos que las tengo en una especie de lista para comenzar a trabajar, digamos, obras que sean a lo mejor de un nivel no tan avanzado y asimismo comenzar
pues a tocar otro tipo de piezas. No sé si les parece, o simplemente la persona que guste o no sé. Maestra Carmen, tienes la mano levantada, adelante. Sí, señora, muchísimas gracias. Maestro, la verdad, no sé si comprendí bien. Su merced nos decía que trae un material preparado para que los muchachos puedan revisarlo, o de las obras que su merced tiene escogidas, algo así. No, o sea, me refería a que las obras que ya revisé, ¿sí? Fueron varias, entonces comenzar como por un nivel, digamos, básico e ir comenzando las obras. Ah, ok. Ustedes gusten. Listo, maestro, claro que sí. Bueno, teniendo aquí en cuenta que no están todos los estudiantes de los grupos, considero que podríamos revisar de los estudiantes que se encuentran presentes. ¿Sí? Claro que sí. Mira, yo acá tengo, o sea, o puedo mencionar algunas obras y ver si la persona está. Exacto, sí, maestro, me Listo. parece bien para que revisemos si están presentes y así mismo pueden participar. Ok, hay una pieza que se llama, permíteme un momentito. Hay una obra que se llama Hunters Chorus. Yo, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no sé si quieran encender la cámara, no sé si solamente sea el audio, como ustedes gusten. Pues, me demoraría un poco en poner la cámara, pues tengo que conectarla y eso, no sé. Ok, pues entonces si gusta, lo escucho. ¿Vale? ¿Listo? ¿Está bien? Listo. Maestro, antes de comenzar, quisiera simplemente compartir como para que las personas sepan, ¿cierto? Que los chicos que van a participar, que vamos a escuchar en este momento, ellos para este tercer corte, ya estamos finalizando semestre, ellos van a preparar una obra libre. Quiere decir que estas obras que ellos van a presentar, ellos mismos las han escogido, ¿cierto? Entonces también es como una metodología para que se motiven a estudiar este instrumento y puedan tocar el estilo, el ritmo que más les parezca de acuerdo a sus gustos personales, ¿cierto? Entonces, esa es como la intención del montaje de esta obra. Entonces, con mucho gusto, pues espero que podamos apreciar el trabajo de los muchachos que llevan unas cuantas semanas revisando ese repertorio. Entonces, ahí voy a estar atenta a todas las indicaciones, maestro. Muchas gracias. Claro que sí. Vale, pues empiezo. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno escucharlos, de verdad está, me emociona esto. Bien, vamos a comenzar con algunas cosas. La primera pregunta, quiero que me cuente qué flauta tiene y qué tipo de afinación está manejando, por favor. Tengo una flauta Yamaha, no me recuerdo la referencia, pero no es la típica blanca, sino es una como, debe ser de ABS, pero es como color celeste, como color azul, Ok, Yamaha. en cuanto a la afinación, ¿es afinación alemana? Diría que sí, sí, creo que En sí. la parte de atrás del instrumento, permítame un momentito. Permítame. Dice,
Déjenme hago una cosita, hago una cosa acá y ya estoy con ustedes, ¿vale? En la parte de atrás del instrumento, donde tenemos el orificio, el 0, que es el orificio de acá atrás, aquí más abajito nos aparece una letra. ¿Qué letra tiene? Una G de German, supongo que será. Es cuando encontramos eso, vamos a saber pues, la afinación, como tal, la digitación, más bien es digitación alemana. ¿Listo? Entonces, quiero que comencemos a trabajar esta pieza de la siguiente manera. Por favor, puede tocar nuevamente antes de la barra de repetición, es decir, del inicio hasta la primera doble barra de repetición que encontramos. ¿Sí? Vale. Ok. O sea, más específicamente hasta el compás número 22, por favor. Vale. Ok. Bien. ¿Puede tocar, por favor, solamente el compás hasta el tercero? Solamente el inicio, solamente donde está... Vale. ¿Dónde está esto? Hasta ahí. Perdón. Perdón, quiero que toque muy despacio el primer, o sea, la cruz en el primer compás, por favor. ¿Cómo? Perdón. Donde tiene re, sol, sol, la, si, do, re. Esa partecita solamente. ¿Ok? Voy a tocarlo. Perdón. Todo lo que estemos tocando tiene que, antes de la velocidad, antes de tocar rápido, tenemos que revisar que todo esté, digamos, en el tiempo y también todo esté muy limpio, todo lo que se esté tocando. Para esto, quiero que todo lo que está escrito en la partitura, digamos, nos olvidemos las indicaciones de staccato y solamente toquemos todo ligado. O sea, Vale. la única articulación que vamos a utilizar es cuando se repite, cuando hay dos notas iguales. O sea, estamos haciendo re, sol, sol, ahí tenemos que articular para separar, ¿no? O sea, Vale, vale. ¿sí? Vale. Lento, ¿lo puede ser? Así es, ajá. Perdón. Y Sin ahí articular, solté una. Solté el ligado en el do. Perdón. ajá. Está todavía articulado, otra vez. Ujú. Una vez más, por favor. Suena que está separando la ligadura. Esto igual va ligado. ¿Otra vez? Suena algo diferente. Sí, ahí toqué algo ¿Otra diferente. vez? Mm. Ah, ¿Lo puedo hacer más despacio todavía? Ajá, otra vez, por favor. En el inicio está separando el re del sol, o sea, está sin querer lo está articulando. Tiene que sonar. Vamos a hacer otro ejercicio para evitar ese tipo de situaciones que se presentan cuando nosotros, a lo mejor estamos tocando un poquito rápido. Entonces lo que hacemos es, vamos a cerrar los dientes, cerramos, así, vale. Sí. cerramos, y solamente, sin mover la lengua, solamente vamos a poner el aire. Otra vez, ajá.
De nuevo, si escucha que hay una pequeña articulación entre re y el sol. Sí, sí, sí. ¿Otra vez? Mejor, ajá. Ahora quiero que solamente haga las semicorcheas, por favor. Ah, perdón, perdón. ¿Otra vez? Ajá. Tenemos que trabajar en los cambios que se están haciendo en las digitaciones, sobre todo en el cambio del si al Aldo. do. Sí. Ajá. ¿Otra vez? Ajá. 3 veces igual. ¿Otra vez? Ahora, desde el sol, 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 la, si, do. Igual, 3 veces. Ahora, todo completo, por favor. Ahora sin articular entre el re y el sol, recuerde. Sí. Ahí Ajá. se me fue lo que había hecho bien el cambio del si al do, se me perdió en esa. Otra vez. Ahora hagámoslo ya como está escrito, por favor. Siga. Eh, También estoy lento en En el cambio nuevamente del compás número 4, si, do, si, la, sol, re. Ahí directamente, por favor. Otra vez. Ahí está articulando. Pregunto. Sí, En las semicorcheas. pues en la semicorchea lo estoy intentando hacer así como está escrito, ligado y luego Ajá. los otros dos como medio staccato. Y yo, ahí como un apunte, yo lo estoy haciendo, el sí lo estoy haciendo como el sí alternativo, como el fingering alternativo, o sea, con los dos dedos, el segundo y tercer dedo, por decirlo así, y Ajá. atrás, ese sí. No, creo que siento que se está complicando. ¿Sí? Ahí es mejor hacer. Porque es más fácil hacer este cambio que hacer. Entonces, mejor acá la digitación normal. Vale. Sin todo, otra vez, todo, todo ligado, por favor, todo ligado. ¿Desde el comienzo? No, solamente es el compás que estamos trabajando, el cuarto. ¿Otra vez? Sin articular la última. Perdón, sí, sí. ¿De nuevo? Ajá. Aquí, y esto, pues igual, como ustedes saben, es para todos los comentarios que voy a hacer. Es muy importante, antes de ver una pieza como tal, digamos, con articulaciones, estacatos, etcétera, 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 poder tocar todo ligado. ¿Qué nos va a ayudar en esto? Saber cómo están nuestros dedos. Muchas veces la lengua interviene
cuando hay digitaciones o movimientos que nosotros no podemos hacer en el instrumento. Entonces la lengua como que entra ahí de ayuda para poder, digamos, a lo mejor evadir un poquitito la situación de los dedos, ¿sí? Entonces la tarea en este caso sería tocar todo ligado. Obviamente lo que les digo, si encontramos dos notas iguales, pues tenemos que hacer pues la articulación, ¿no? Sí, otra vez. Y estudiarlo muy despacio, puede ser, no sé, sin preocuparnos por la articulación. Bien, Vale. eso ya es otro espacio. Cuando ya se tiene toda la pieza que se está tocando como les estoy diciendo, todo ligado, ahí sí podemos comenzar a entrar a trabajar en la parte de la articulación. Otra sección, vendría siendo, por favor, después de la doble barra, el compás número 23, por favor. 23. Ajá. Y ahí ese es como lo que se ¿Qué complica, pasa ¿no? en ese momento? Cuénteme. Pues ahí a mí es como que siento que no estoy, no sé si es porque los dedos no me acompañan o yo mismo como que la mente no me está como desarrollando bien que tengo que hacer esas dos corcheas ligadas y luego una corchea esas dos semicorcheas ligadas y luego una corchea como con estacato, que Ajá. siento que me voy de tempo, que me voy, que se va, que todas las hago diferentes, que no Ok. van, que si me pusiera un metrónomo se me va muchísimo. Hablando del metrónomo, les iba a comentar esa situación. Es muy importante estudiar con el metrónomo. O sea, al principio es algo que uno le dice como estudiar con el metrónomo, no, y se molesta uno, pero créanme que después uno va agarrando gusto con eso y es mucho mejor estudiar con el metrónomo. Es mucho mejor. Obviamente les comentaba, están pidiendo en la partitura Allegro, pues no nos olvidamos de eso y a estudiarlo mucho más lento. En este caso, todo ligado, ¿sí? Y ya después, cuando esté lo de los dedos, ¿sí? Y en cuanto a digitaciones, déjeme ver la partitura. No veo así algo. ¿O tiene usted alguna pregunta en cuanto a las digitaciones que esté haciendo? Además de ese sí que estaba haciendo ahorita. No, de resto es todo normal, todo. O sea, no siento que me incomode ninguna ¿Ninguna digitación. digitación? Ok, ok. Sería prácticamente eso, les comento, estudiar toda la pieza ligada, por favor, estudiar la ligada, y luego cuando ya estén los dedos, estudiar con metrónomo también, ya comenzará a preocuparnos por las articulaciones y por lo que nos escriben en la partitura, las ligaduras, los estacatos y esto. Bien, eso prácticamente sería el comentario. Y otra cosa, a ver. Ahí tratar de hacer algo de cambio de matices, porque no podemos repetir lo mismo, o sea, como el mismo ritmo, hacerlo igual, porque sonaría aburrido. Comenzar a jugar con los matices también, sí, es muy importante. Y a lo mejor con la misma articulación también. ¿Listo? Recuerden, no, siempre que se repita algo, tenemos que hacerlo diferente para cambiar, que no sea que no sea monótono. Y ¿Listo? digamos, cuando te refieres a matices, ¿tú qué recursos podrías darme, por ejemplo, para Me refiero a matices, a lo mejor la primera parte es fuerte. como con dinámicas? Y lo que sea.
¿sí? Vale, De esa vale. manera, esas dinámicas podemos manejarla. En la flauta hay que tener cuidado con las dinámicas, en la flauta dulce, porque un forte nos puede estar subiendo la afinación bastante. ¿Listo? Entonces simplemente sí hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y la articulación, la que se está manejando ahí directamente en la... puedes utilizar solamente tere, te, en los estacatos te, ligado y como está escrito. ¿Listo? Vale. ¿Ok? Listo. Muy Bueno, muchas bien. gracias por toda la ayuda, por Por todos los nada. consejos. Y yo tengo pues como una última, ya es como petición, que yo creo que ya es como fuera de la obra y es como que preguntarte acerca de si podrías dar, yo qué sé, un concepto básico de cómo se hace un vibrato en la flauta, por favor. Prácticamente el vibrato viene siendo lo mismo que hacen como los cantantes, la parte de acá del diafragma, porque una nota puede ser de esta manera. De hecho, ahorita voy a poner el ejemplo, permítame. En la flauta contralto, en la parte de la sonata donde yo hago la sonata que toqué ahorita, esa parte de ese vibrato, todo va de la parte del diafragma. El sin vibrato, sí, y ya con la parte del vibrato, el trabajo de diafragma. Siempre, y que sea algo continuo, ¿no? Siempre es de acá, del diafragma. ¿Listo? Vale, es como alterar la columna de aire un poco. No es tanto alterar la columna de aire, porque si se altera, nos podemos ir con la parte de lo de la afinación. Sí, siento que todo el ejercicio que se hace es del diafragma, como, es que no sé cómo, digamos, cómo mencionárselos en este momento, hacer como fuerza como en la parte aquí del diafragma, como presionar un poquitito, cuando ustedes estén, a lo mejor no sé si estén en coro o en algo así, en el conservatorio, en la parte de técnica vocal, esta parte de la respiración, como ese jadeo, es lo que nos va a permitir trabajar el vibrato como tal. Ok, ok. Vale, muchas ¿Sí? gracias. Ok. Sí, ya, muy claro. Gracias. Maestro, ¿tenemos tiempo para pasar a otro alumno? Claro que sí, 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 sí. En este caso, no sé si la persona que va a tocar la obra que se llama Señorita, no sé si usted. No, creo que no está. Es Jessica. Jessica, pero no la veo. No, Ok. señor. La obra, Mae- sí, dime. Maestro, si le parece bien de los que veo por aquí, podríamos invitar a Jordi Camargo. Ok. Hola, Jordi. Hola Jordi. Hola maestro, pues va a proceder a interpretar la obra. Jordi, ¿cuál obra es? ¿Cuál obra es? Bella Ciao. Ok, justamente esa es lo que decía Lo que decir. decía decir. ¿Sí? Ok. Te escucho. Te escucho. Dice.
Ok, muchas gracias. Muy bien, Jordi. Muy bien, muy bien. Jordi, por favor, es que puedes silenciar el micrófono y luego nos intercalamos así. Es que escucho el eco. Listo, muy bien. Vamos desde el inicio, ¿listo? Permítame un momentito. Lo que le comentaba anteriormente a su compañero, lo primero es que cuando estamos tocando este tema tan conocido, ¿no es cierto? Podemos hacer algunas modificaciones. O sea, me refiero a que el tema se repite, ¿no es cierto? Y se repite y se repite. No podemos hacer lo mismo dos veces, ¿sí? Porque o sea, la primera vez uno dice, ok, está bien, repite, pero entonces tiene que haber algo de diferencia, ¿sí? A lo mejor puede cambiar la velocidad un poquito, puede cambiar, hacer ciertos ornamentos, ¿sí? Entonces voy a mostrarle en este caso, tenemos el inicio, ¿no es cierto? Hasta ahí todo bien. Esa parte también, luego encontramos... Perdón. Ahí, cuando estamos haciendo esa parte, yo hice algo, puede ser un trino en este caso, donde tenemos el inicio. Podemos hacerlo ligado. Y es como con un sentimiento esa parte, ¿no? Los trinos. La primera parte, por favor, quiero que la toque así como está escrita, desde... ¿Podemos desde ahí, por favor? Vale. Maestro, el micrófono. Perdón. En la repetición es cuando tiene que poder hacer los cambios. Ok, vale, la segunda vez. Sí. Igual, desde como si fuera la primera vez. Vale. Ah, ok. Ok, hay un compositor que mencionaba algo respecto a la ornamentación. Jordi, ¿puedes dar el micrófono? Señor. ¿Del micrófono? Decía en la parte de ornamentación que tenemos que hacer la ornamentación de una manera, digamos, adecuada. En este caso, voy a indicarle, permítame un momentito, vamos a hacer... Desde donde tenemos el Fa, esto es compás número, permítame, 30, 29, 28, 27. Desde el 27, ¿sí? Tiene silencio de corchea, corchea, mi, re. Sí, señor, 27. Fa, mi. Hay un pequeño trino.
casi que se vuelve mordente. Desde ahí, por favor, trate de hacerlo. Sería... Ok, Jordi, pero entonces ahorita más despacio. Ok. ¿Sí? Y en esa parte pueden hacer mi fa, mi, re, do. Esa parte solamente ¿puedo usar el micrófono? Qué pena, porfa. Si quieres, ok. El primero. Sí. Mi, fa y el batimiento rápido. ¿Sí? Listo, sería algo así como... Sin el pedacito del taratatán. ¿Sí? Otra vez, por favor. Vale, dice... Ok, ahora hágalo sin los ornamentos y luego con los ornamentos. Vale, maestro. Te diría... ¿Sí está ahí? Sí. Ahora con ornamentos. Tendría que ser un poco más lento. Pero no hice los anteriores. Los que mencioné ahorita. Y el otro era... Otra vez toda la por segunda vez. Ornamentos. ¿No sé era? Aquí tenemos que cuando usted tiene la partitura ahí, debe estar escribiendo obviamente la parte de la ornamentación que se está dando, ¿bien? Para que no haya, digamos, después diga, no, como se me olvidó, entonces ya simplemente ahí escribir lo que tiene que hacer en la partitura como segunda vez.
En cuanto a la articulación, por favor, puede hacer directamente, perdón, en la afinación, puede hacer directamente el inicio, todo el inicio. Inicio dice así. Puede hacer lo mismo, por favor, todo ligado, todo ligado. Vale, todo ligado. Dice, ¿Cómo está haciendo el fa sostenido y el sol sostenido, por favor? vale, el fa es... ¿El sol sostenido? Ok, permítame un momentito. Puede hacerlo por, o sea, trate, igual hay otra digitación como tal, es 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 4, 5 y el 6 abierto, la mitad, ¿sí? 1, 2, 4, 5 y 6 abierto. Así es como tal la posición de ese sol. ¿Puede tocar nuevamente otra vez todo ligado, por favor? Ok, dice... Continúe. Ah, no me sale. Ahí es donde en esto que les acabo de comentar de lo de la ligadura, es que comenzamos a darnos cuenta de ciertas posiciones que todavía aún no digamos, no están como tal, realmente como con una base, ¿sí? Otra cosa que quiero comentarle, cuando esté tocando, y también espero que pues todas las personas que estén aquí pues estén al pendiente de lo que voy a decir, chicos, entre menos arriba estén los dedos del instrumento, va a ser mucho más fácil, digamos, llegar a las notas. Si nosotros tenemos, voy a poner aquí más cerca, si nosotros tenemos que hacer un pasaje, no sé, a lo mejor sol, la, sol, la, sol, la, sol, la. Yo no puedo hacer sol, la, teniendo obviamente el dedo aquí súper cerca al instrumento. Es mucho más fácil y más cómodo y menos, digamos, estresante poder hacer esas notas, ¿sí? Cuando estemos tocando, los dedos tienen que estar lo más pegaditos a la flauta. Un ejercicio para que ustedes puedan controlar esa situación, y este ejercicio es para todos. Van a tomar la flauta de esta manera, acá, y van a comenzar a levantar dedo por dedo. Es decir, y
así sucesivamente, muchas veces, despacio. Al principio va a ser extraño, se va a sentir un poquito extraño el hecho de tocar así. Pero nos va a ayudar a mantener nuestros dedos en la posición correcta. ¿Listo? Quiero que haga, por favor, o si alguna persona, en este caso, bueno, Jordi, en este caso, la recomendación para usted, por favor, igual que a su compañero, toquen todo el ejercicio ligado, la parte de los trinos, por favor, la parte de la ornamentación, espero que la haya escrito para que la haga. También trabajar, como se repiten las escalas, esto. Esta escala como tal se repite 2 veces, bueno, más de 2 veces, pero entonces hacer, digamos, con articulaciones, algo diferente, ¿sí? A lo mejor una escala, la primera vez ligado, la segunda articulado, hacer ligaduras entre las mismas corcheas como tal, para darle variedad, ¿listo? Para eso utilizamos. Vale, maestro, sí, señor. Ya aquí anoté los compases, ahorita pues me pongo a cambiar la partitura para añadirle lo que usted me comenta. Ok, por nada. Muchas gracias, Jordi. Tenemos la mano levantada de Fabián Andrés. Adelante. Gracias, maestro. Si eso que tocó, que le dijo a Jordi que hiciera y que tocó Jordi, son trinos, ¿cómo es un mordente? Sobre la nota, hay superiores, perdón, de nota arriba, y, ¿sí? Hay que hacerlo lo más, digamos, en este caso no es tan rápido, pero cuando ya tocamos, es mucho más largo. De nota a nota, es muy pequeñito lo que se tiene que hacer, pero ya el trino, y obviamente pues hay trinos sobre las notas más cortas, se va a notar mucho más cortito, y sobre las largas, como les comentaba, sobre la parte de la sonata, acá hay un ejemplo nuevamente. ¿Sí? Entiendo. De la nota superior, en música, digamos, barroca, de la nota superior a la inferior. Y el final del trino, ¿no? Entiendo, gracias. ¿Sí? Maestro, pues yo pensaría que ya cumplimos el tiempo estimado para la actividad. Tenemos la segunda parte el día de mañana, de la misma hora, 4:30 a 6. Mañana pues vamos a estar con el cuarteto de flautas. Vamos a tener pues el cuarteto en un mismo espacio para que pues usted pueda escuchar el ensamble como tal. Entonces, pues para cerrar el espacio, quiero agradecerle a todos los estudiantes que nos acompañaron, que intervinieron, que dieron sus aportes, sus preguntas y sus intervenciones. Muchas gracias por participar. Nos vemos mañana también para que puedan ver la sesión, el taller de mañana. Muchas gracias a las maestras que nos acompañaron, Natalie y Carmen. Y ya nos estaremos viendo mañana en la segunda parte de este taller. Maestro Miguel, muchísimas gracias. Una feliz noche.